Muy bien. Vamos a continuar con la parte número 2 de nuestro curso. Vamos a hacer la presentación y, si se recordarán, habíamos quedado nosotros en la tabla de especificaciones. Estamos hablando de las fases de un proceso de evaluación, donde decíamos de que las fases vamos a las fases era la planificación didáctica. Vamos aquí a reducir porque está muy amplio. Las fases eran la planificación de datos, el banco de contenidos, la tabla de especificaciones, que fue la que trabajamos ahorita, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se elabora una prueba objetiva y asimismo también su respectiva clave. Ya trabajamos la planificación didáctica, trabajamos el banco de contenidos, hablamos también sobre la tabla de especificaciones y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la elaboración de una prueba objetiva con su respectiva clave y valoración en cada ítem. Entonces, vamos a solicitarle, por favor, al compañero Plinio que nos lea esta diapositiva. Está bien. La elaboración de una prueba objetiva con su respectiva clave y valoración de cada ítem. Así es. Una vez determinado el tipo de prueba más adecuado para la situación que se pretende evaluar y su composición, se puede proceder a redactarla. Así es. Siguiente, sería algunos aspectos a considerar en la elaboración de una prueba objetiva son la selección de los contenidos, la redacción de las preguntas o ítems, la corrección y puntuación y presentación de la misma. Muy bien. Muchas gracias, Plinio. ¿Ya vieron? Miren. Entonces, ya una vez determinado qué tipo de prueba voy a utilizar, el más adecuado para mí, entonces vengo yo y todavía puedo considerar algunas cuestiones. ¿Será que seleccioné bien mis contenidos? ¿Será que redacté bien mis preguntas o mis ítems? Aún puedo corregir las preguntas y también puedo corregir el punteo. De repente le di mucho a la comprensión, mejor le quito y le voy a calificar 4 aspectos y voy a darle 25% a cada uno porque salió una pregunta por aquí que me interesa también hacerla. Entonces, a ustedes eso les da margen, ustedes en su tabla de especificaciones a mover ciertos porcentajes, ciertas cantidades de preguntas, corregirlas, pasarlas de un aspecto a otros y al final pues ya venimos y nosotros presentamos ya cómo va a quedar elaborada nuestra prueba. Todo eso es un proceso. Debería de ser así. Así tendría que ser, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ya nosotros con nuestra prueba redactada, miren, aquí venimos, vamos a ampliar un poco esto porque está muy pequeñita esta diapositiva. ¿Sí? ¿Cómo se seleccionan los contenidos de la prueba? Aquí vamos a pedir el apoyo de una de dos personas. Vamos a solicitarle a Ilia Pérez que iniciamos con la lectura de esta diapositiva. Selección de contenidos de la prueba. En la selección de los contenidos, todos los que resulten relevantes en relación al dominio a medir deben de estar especificados de forma operativa y referidos a los objetivos buscados, así como acorde a las capacidades de los estudiantes. Se debe de establecer el nivel en que serán medidos esos contenidos, así como el peso que tendrán en relación al conjunto de la prueba. Así es. Redacción de la prueba. Sí. Ajá. Esto es casi como que dice un resumen de la tabla de especificaciones. Ya seleccionamos nosotros todos los contenidos más relevantes para ustedes y lo vamos a hacer de acuerdo al nivel de los estudiantes.
¿verdad? Las preguntas van a ser claras, van a ser concisas y vamos a ver nosotros en qué aspectos realmente las vamos a ir colocando. Entonces ya nosotros teniendo ya la selección de los contenidos en la prueba, venimos y pasamos a la redacción. Continuemos, por favor, Ilia. Redacción de la prueba. Antes de considerar la forma de redacción propiamente dicha, conviene aclarar que se entiende por pregunta. Mateo establece, suele entenderse por pregunta una declaración, asunto o tema sobre el que se va a trabajar. También puede utilizarse el término ítem, que puede expresarse no solo en forma interrogativa, como la pregunta, sino que puede ser una afirmación, una instrucción que se le da al estudiante, una orden para realizar una tarea, etc. Ahí. Dice Mateo, ¿verdad? Él es un autor que habla mucho sobre evaluación. Que un ítem no solo puede ser una pregunta interrogativa, pueden ser afirmaciones, por ejemplo, para que coloquen falso o verdadero, para que uno responda sí o no. Entonces, puede ser una instrucción, puede ser una pregunta directa, puede ser una afirmación, puede ser una negación inclusive para que el alumno responda falso o verdadero. Por ejemplo, en unas proposiciones ustedes pueden decirles voy a hacer una serie de falso y verdadero y en las proposiciones para que me escriban falso y verdadero yo voy a escribir el sol no gira alrededor de la Tierra. ¿Falso o verdadero? Entonces, el alumno sabrá qué respuesta dar de acuerdo con los contenidos que se hayan dado a ustedes. Entonces, los ítems también se les puede llamar preguntas. Pero las preguntas no solo pueden ser interrogativas, sino que pueden ser afirmaciones, pueden ser negaciones, pueden ser instrucciones. Entonces, ustedes, de acuerdo al contenido, ustedes como quieran plantear esa interrogante, ¿va? Ustedes ese ítem, por eso se utiliza mejor la palabra ítem. Pero cuando dice pregunta, forzosamente supuestamente es una interrogación y tiene que llevar signos de interrogación. Entonces, en las pruebas no solo pueden ser preguntas interrogativas. Ahí sí que ítems interrogativos, ¿no? Que pueden ser de varias clases para ustedes. Entonces, continuemos, Ilia, por favor, en lo que es la corrección y puntuación. Corrección y puntuación de las pruebas. En relación a la corrección y puntuación de las pruebas, el valor asignado a cada ítem debe dar cuenta del aporte del mismo a la prueba total. En el caso de máxima homogeneidad de la prueba, se le aplicará un punto a cada ítem o igual puntuación a cada uno. Es para distribuir ¿Continúo? los puntos de cada serie. Sí, por favor, hija. Presentación de la prueba. En relación a la presentación de la prueba, deben considerarse aspectos tales como instrucciones para su realización, formato de las preguntas y formato de las respuestas. Así es. O sea, ¿cómo se presenta la prueba? ¿Cómo la vamos a elaborar? Instrucciones en cada una de las series. ¿Qué formato le vamos a dar a las preguntas? Y también pues ese mismo formato se va a utilizar para las respuestas, que va a ser nuestra clave. Esta es la forma, miren, cómo se elabora una prueba. Se seleccionan los contenidos, se redacta la prueba, se corrigen los ítems y los punteos y ya vemos cómo nos va a quedar ya presentada finalmente nuestra prueba. ¿Oye? Entonces, acá tenemos nosotros otra diapositiva. Y vamos a solicitarle a Nick que nos ayude, por favor, a darle lectura a esta diapositiva.
¿Continúo? Sí, por favor. Ok. Elección del tipo de ítems. Ítems de elección de respuesta única y múltiple. La elaboración de ítems es una ardua actividad que requiere, creatividad, esfuerzo y tiempo. Su redacción definitiva está sujeta a mejoras constantes. Muy bien. Bien. La elaboración de un ítem es una ardua actividad. No es algo que nos sacamos así de la manga, solo por preguntarlo a ustedes. Y fíjense que sucede muchas veces que el maestro, solo por matar el tiempo, por ahorrarse tiempo, viene y dice, vamos a hacer una prueba hoy, dice, vamos a hacer una evaluación y les hace una prueba a los estudiantes y dice, miren, por ejemplo, de una vez solo les dice, miren, hay unas 5 preguntas. ¿Y qué es historia? La primera pregunta. Y después dicen, ahí el alumno tiene que, es como una especie como de ensayo, porque tiene que responder a eso con varias y con una definición. Inclusive tiene que, ¿cómo entiende usted la historia? Y sería la otra pregunta, por ejemplo. Y después les dice, Eh, les hace una pregunta directa. ¿Cómo se llama a la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente? ¿Va? Para que el alumno responda una sola respuesta. Entonces, le está dando en una prueba y en una sola serie ítems de diferente modalidad. Entonces, ¿cómo va a calificar esa prueba? Esa prueba la va a calificar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que él piense, pero realmente no está haciendo una prueba objetiva porque no son preguntas homogéneas las que está haciendo, ¿verdad? Preguntas homogéneas es una serie solo de falso y verdadero, una serie solo de pregunta directa, una serie solo de completación. Así sí son objetivas, porque ya uno distribuyó los puntos que le va a dar a cada serie y a cada pregunta de una manera clara y de una manera específica. Entonces, está haciendo una prueba objetiva, pero cuando hace una prueba solo por hacerla y viene y él, por decir la palabra así, revuelve o incluye un montón de modalidades de preguntas en una sola serie, esa prueba va a ser muy difícil de calificar, para nada va a ser objetiva. Entonces, no estamos aplicando ninguno de los principios que estamos trabajando aquí. Por eso, aquí estamos viendo las fases de cómo se elabora una prueba. Inclusive, hay que revisarla y revisarla y por último, pues, ver los punteos, revisar los punteos, corregir qué punteos se le va a dar a cada pregunta para que la prueba al final diga uno sí, está bien. Entonces, mi primera serie vale tanto, vale 20 puntos, porque son 5 preguntas, cada pregunta va a costar tener un valor de 4. Entonces vamos a estar trabajando de manera muy objetiva. Entonces, vamos a entrar a otra serie que se refiere a la formulación de los ítems. Y vamos a solicitarle a Libeidi que nos haga el favor de darle lectura a esta diapositiva. Una vez seleccionados los tipos de elementos que se desean presentar en la prueba y distribuidos a los contenidos objetivos correspondientes, se debe concretar el redactado de los ítems, aspectos en el que conviene tener presentes algunas cuestiones generales. A. Claridad en la formulación, empleando el vocabulario correcto propio de la disciplina, teniendo en cuenta las características de las personas a quien se dirige. B. Brevedad en el enunciado, incluyendo solo la información necesaria para que los sujetos puedan contestar. C. Redacción correcta de los enunciados. D. Es conveniente que cada elemento haga referencia a un solo contenido objetivo. E. Redactar los elementos de forma alternativa. Finalmente, hay que agregar la valoración de cada ítem y de cada serie, así como la valoración al final de la prueba. Muy bien, Libeidi.
Perfecto. Entonces, miren cómo se formulan los ítems. Deben formularse con claridad. Tienen que ser breves. La redacción debe ser correcta. Y que es conveniente que cada elemento se haga referencia a un solo contenido, no estar, como les decía, mezclando una cosa y mezclando otra. Y redactar los elementos de forma siempre afirmativa. Se utiliza a veces lo negativo, pero solo nada más en proposiciones. Aquí pues había que aclarar que es una proposición y que es un enunciado. ¿Ustedes saben qué es un enunciado? ¿Saben ustedes qué es un enunciado? A ver, un valorudo que sepa qué es un enunciado. Un Sí, enunciado. Ah, dígame, Evelyn. es un acto de hablar, realizando Ah, mediante una oración. Es un acto de hablar. ujú, En una oración, ujú. expresa una sintáctica pequeña de una oración. Me imagino yo que sí es, no sé. Ajá, mira, un enunciado. Un enunciado, como se decía, es una expresión gramatical que nos expresa algo. ¿Ah? O la exposición breve de un contenido, Lee. Exposición breve de un contenido. Ajá, es una oración gramatical que expresa algo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, y ahí entran las preguntas, entran las interrogantes y entra todo. Pero un enunciado es una expresión gramatical, es una representación gramatical que expresa algo. Por ejemplo, ya vine, ya me voy, eh, el cerro se está incendiando, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vas? Todos esos son enunciados, ¿verdad? Ay, me duele. ¿Verdad? Entonces, esos son enunciados. Ahora bien, una proposición. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado del cual podemos decir si es falso o es verdadero. Por ejemplo, una proposición es un enunciado del cual se puede decir que es falso o es verdadero. Por ejemplo, si yo le pregunto a Plinio, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿falso o verdadero? Verdadero, Lick. Verdadero. Ahora, si yo le digo a Plinio, Plinio, ¿cómo te llamas? Plinio Otoniel Miranda de la Rosa. Exacto. Exacto. O sea, ahí no puede decir falso o verdadero, no que da una respuesta, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la diferencia de una proposición y de un enunciado. Que de una proposición podemos nosotros responder si es falso o es verdadero, ¿verdad? En cambio, un enunciado, yo le digo que ¿cómo te llamas? Es un enunciado. No me va a decir sí, no me va a decir no. ¿Va? Entonces, tiene que decir la respuesta que se le pregunta. Por eso aquí se habla de enunciados, porque lo que nos piden es una respuesta. Respuesta al ítem que nos están dando. Entonces, por eso era necesario detenernos un poco acá para hacer la aclaración. Miren, aquí dice, vamos a hablar, acá está hablando de enunciados, ¿verdad? En la formulación de los ítems nos habla mucho de enunciados. Y en otro lado nos habla de proposiciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora a qué se refiere un test clave. Y vamos a pedirle favor a Silvita que nos ayude en eso. Silvia López.
El test clave, el mismo test con sus respuestas. Sirve para favorecer al docente en clasificación de la prueba objetiva. Exactamente. Gracias, gracias, Silvita. Miren, la clave, como nosotros le decimos, el test clave, es la misma prueba objetiva, solo que únicamente ahí tenemos las respuestas por serie. Es el test ya con sus respuestas. Eso sirve para facilitarle al maestro la calificación, ¿no? Que califique fácilmente y que todavía no, porque mucho docente, miren ustedes, hay que hablarlo así claro, mucho docente hace las preguntas nada más y no se preocupa pues, de tener una clave con sus respuestas. Y al final muchas veces ni él mismo sabe lo que está preguntando. Así nos ha sucedido, así sucede. Muchas veces, no siempre, ¿va? Porque el maestro por lo general todos planifican, pero hay excepciones a la regla, donde muchas veces pues se da eso. Entonces ya ustedes con su prueba objetiva, con las preguntas elaboradas rigurosamente y bien elaboradas, por series, por contenidos, por porcentajes de que quieren medir, ya ustedes tienen su prueba bien elaborada y también ustedes tienen su clave de respuestas, que es la misma prueba, solo que con sus respuestas ya dadas, para que eso le facilite al docente poder calificarlas sin ningún problema. Y entonces, bien, dejamos aquí como una reflexión. Dice acá, aunque la escuela sea de excelencia, la educación necesita de familias que enseñen buenos valores. ¿Cómo analiza ese pensamiento el compañero Osorio? Vamos a ver, Carlos, Osorio, ¿está por ahí? ¿Sí? Ajá, mira, aunque la escuela sea de excelencia, la educación necesita familias que enseñen buenos valores. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa que tenemos que crear hijos con buenos valores, buenos modales, para que al momento de poder llegar a las escuelas, empezar ya a ir avanzados, pues no, porque a veces que en las escuelas nos encontramos con no solo docentes, sino que amigos que nos enseñan algunos caminos que no debemos seguir, ¿va? Entonces, tenemos que tener los valores bien cimentados para poder guiarnos por el camino que nos han enseñado nuestra familia, ¿verdad, licenciado? Así es, perfecto. Gracias, Osorio. Es que es en la familia donde se inculcan los primeros valores a ustedes, donde se nos dan las primeras enseñanzas. Los valores en la escuela ya solo se fortalecen, pero donde se crean y donde tienen que fomentarse inicialmente es en la familia. Una familia con buenos valores, porque en la escuela lo que se enseña es matemáticas, física, química, estadística, lenguaje, ¿verdad? Ciencias sociales, y se fortalecen los valores que ya traemos de nuestros hogares, ¿verdad? Se fortalece. La familia es el núcleo principal de la sociedad y es donde nosotros adquirimos nuestros primeros valores. Y eso venimos y es lo que reflejamos en la escuela. Y lamentablemente, no todos pues, los valores son positivos. Algunos son antivalores, ¿no? Esa es la realidad de nuestra sociedad. Bueno, hay muchas variables por las cuales algunos niños llegan a la escuela con sus valores algo debilitados por muchas circunstancias, que ese es otro tema a tratar, ¿no? Ustedes,
Porque no podemos decir que el niño que se crea sin sus papás no tiene valores. No, hay niños que se crean sin sus papás y un familiar, la abuelita o los abuelitos, los tíos, alguien le inculca muy buenos valores, el trabajo, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, se le inculca. Y hay niños también que se crean con sus papás y muchas veces lo que ven en sus hogares es únicamente violencia, pleitos y una serie que se van también. Entonces se dan muchas situaciones. Ahora en la escuela nosotros tenemos que saber y ser muy hábiles para entender nosotros y analizar de una manera sobre qué valores traen estos niños, nosotros venir y ir fortaleciendo, ir corrigiendo aquellos antivalores, ¿verdad? E ir mejorando. Y como seres humanos tenemos la capacidad cada día de ir mejorando. Lo bueno se puede mejorar y lo malo se puede ir dejando de hacer. Porque por eso dice que la educación no es un momento. La educación es un proceso constante, continuo y permanente a través del cual adquirimos nuevos conocimientos y nuevos valores para ustedes. Entonces, por ahí iríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Como les decía, cada tema de lo que se trató hoy era una clase, es una clase completa de un sábado, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí nosotros en un solo sábado nos tocó hablar de todos estos temas. Espero que algo pues haya quedado por ahí. Y para terminar les digo, en su plataforma ya tienen las tareas asignadas, tienen ustedes un foro, que ese foro tienen que responderlo el día de hoy, ahorita. Ustedes ahorita pueden ustedes terminar de desayunar, descansar un su buen rato y a las 10 ustedes volver a entrar, ya se van para la plataforma, van ustedes a responder su foro, hacer un análisis de acuerdo a su experiencia. Ahí están los contenidos también puestos en la plataforma. Analícenlos, léanlos, lean nuevamente la presentación que se les hice y pueden contestar su foro. Ahora, la evaluación que está ya hecha en línea en Google Forms, se llama el sistema, es de autocalificación. Entonces, cuando la abran, tienen que resolverla, ¿verdad? Porque si no, pues después ya se les va a complicar un poco más. Entonces, yo solicito que revisen el documento que les di, lean, le peguen una leidita, bájenlo, hagan su archivo por ahí y tenganlo listo para ir respondiendo cada una de las preguntas. Ahora, para el compendio que van a hacer, ahí están también las instrucciones y ese pues me lo pueden entregar ustedes dentro de unos 5 días. El día jueves. La evaluación es la evaluación que dijo, el archivo está ahí, en la plataforma. Ahí está. Ahí está en la plataforma. Ahí está. Gracias, Lick. Bueno. ¿Tiene tiempo, Lick? Disculpe. Fíjese que ya terminó el tiempo, hijita. Cualquier duda me la hace por WhatsApp, ¿no? No. Tiempo, la evaluación tiene tiempo. Sí, tiene tiempo. Tiene media hora para que ustedes la hagan. Ya cuando la abren. Así como está. Entonces se me cuidan mucho. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos primero Dios el otro sábado. Yo me quedo aquí en la plataforma para estar revisando su foro y me quedo en WhatsApp directo para estar resolviendo cualquier duda que ustedes tengan. ¿Oye? Así es que se me cuidan mucho. Pasen feliz fin de semana. Feliz día, Lick. Y nos vemos el otro sábado. Adiós, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día, Lick. A la orden. Nos vemos, Lick, cuídense.